Bueno, los que se pudieron conectar, buenas noches, bienvenidos al equipo también, bien que algunos entraron, otros parece que todavía no pudieron entrar. Eh, bueno, este cuatrimestre, como ustedes saben, estamos trabajando las emergencias y vamos a trabajar las emergencias psíquicas, pero también hoy vamos a intentar ver un poco de las emergencias sociales. Los que pensamos que el psicoanálisis, además de la intervención clínica, puede tener una intervención en la comunidad y que tiene una teoría sobre cómo se gestan los lazos sociales y que tiene también una teoría que explica qué pasa con el poder, con el saber, con la crueldad, con la guerra. Bueno, estamos convencidos de que esa teoría, no sé si puede anular todo el malestar de la cultura, obviamente no, pero sí en algunos casos puede explicitar algunas cuestiones. Siempre nos interpelan la violencia y la crueldad, porque bueno, son las manifestaciones o los síntomas de, de la destructividad, del empuje que tenemos los seres humanos a la destructividad. Es un flagelo que recorre toda nuestra historia, toda la historia de la civilización. Y la cultura o la evolución no ha podido con ellos, podemos decir, ¿no? Se repite, la historia se repite, la historia de la crueldad se repite. Quizá la fantasía también de que podemos desaparecer como especie también ha recorrido la historia, pero también es cierto que hoy tenemos algunas cosas que lo pueden volver fácilmente realidad, como es el colapso del planeta o que estallen bombas nucleares. Bueno, sobre todas estas cosas, hoy invitamos a David Benjaim. Yo lo pronuncio así porque mi papá se llamaba Jaim, así que Ben Jaim quiere decir hijo de Jaim, de Jaime, sería la traducción en castellano. Y, y David es un analista en muchos sentidos, ¿no? No solamente analista psicoanalítico, eh, que vive en Montreal y que, o sea, en Canadá, así que lo tenemos como invitado de lejos, nos viene de lejos, podemos Ujú. decir, y pertenece a la Sociedad Psicoanalítica de Montreal, y voy a leer unas breves, eh, un breve currículum, porque es muy extenso. Es psicoanalista habilitado a formar candidatos, trabaja en consultorio privado, en individual y en pareja, pero su formación es de origen filosófico. Ha publicado numerosos artículos en muchas revistas francesas, Topic, Clinique Méditerranée, Enfants en Psy, Le Divan Familiel, y también en la revista argentina Psicoanálisis e Intersubjetividad, de la cual es asesor técnico y fue coeditor. Creo que es si no me equivoco, Ezequiel, es la revista que vos editás, ¿no? Eh, También ha participado en diversos grupos de trabajo, no los voy a leer todos, pero todos tienen que ver con escritos antropológicos y culturales de la obra de Freud. Yo mandé un texto que en realidad es un texto que vamos a trabajar el 9 de mayo, y por error me equivoqué, trastoqué el texto del 9 de mayo con el de hoy. Por eso voy a leer 2 o 3 párrafos de un texto breve que mandó David para hoy, que dice así: problemática.
En marzo-abril de 1915, con la Primera Guerra Mundial en pleno apogeo, Freud escribió Guerra y Muerte. En 1932 tuvo lugar un intercambio epistolar entre Einstein y Freud sobre el tema de la guerra, bajo los auspicios del Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, adscrito a la Sociedad de Naciones. Se publicó con el título ¿Por qué la guerra? En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Freud escribió en el Moisés y el monoteísmo lo siguiente: vivimos en una época muy curiosa. Descubrimos con asombro que el progreso ha sellado un pacto con la barbarie. Una lectura precup, dice David, de Guerra y Muerte, sería la siguiente: que la guerra constituye para Freud el derrumbe de una ilusión. Los vínculos que constituían la comunidad de cultura de los países europeos se rompen. El ideal de comprensión y de tolerancia se desvanece. El hombre de cultura, Kulturmensch, queda desamparado en un mundo que se ha vuelto extraño. Freud pone entonces en cuestión la aptitud del ser humano a la cultura. Es esta problemática la que quiere enfocar David hoy, que es una problemática que dice atraviesa a Freud desde 1915 a 1939, años de su muerte. Y por lo tanto, dice David, que se va a centrar en la diferencia entre cultura y trabajo de cultura. Obviamente que esta diferencia es lo que hoy David nos va a aportar. Yo pensé dos preguntas que las leo y las dejo abiertas. Si David quiere las retoma, si no, no es indispensable, pero al leerlo pensé, y son dos. Una, ¿podemos ubicar entre las causas del empuje tanático de nuestro tiempo a la distorsión que se da entre los derechos humanos, la tolerancia y la indiferencia, que muchos resumen en la frase «todo es lo mismo»? Es una frase que hoy escuchamos como frase política también, ¿no? Y que por lo tanto trae un descrédito de lo político. Y la segunda es mucho más cortita: la cultura como concepción, ¿ya no es un síntoma de nuestra civilización? Bueno, con estas dos preguntas recibimos a David Ben-Haim y bueno, después abriremos el diálogo. David, es hoy nuestro comentador invitado, te escuchamos, y si en algo me equivoqué en lo que leí, lo aclaras. No, estoy un poco confundido porque justamente me enviaste una cosa, luego cambiaste, de modo que tengo dos textos que he escrito que son muy diferentes. Uno es Freud y el tema de la guerra, que pertenece a lo que acabas de leer, y el otro es una introducción a lo que publiqué en la época, Sí, y que es completamente distinto. sí, ese Así es es que, fijado para el 9, hoy es el de la ok, guerra. Es la entonces, emergencia social. Yo ok, mandé, sí, cometí el error de trastocar los textos. entonces voy a hablar del de la guerra y dejaré el otro para el 23 de mayo. 23 de mayo, sí. Sí, entonces, Freud y el tema de la guerra. En marzo-abril de 1915, en plena guerra mundial, Freud escribe
de guerra y muerte, temas de actualidad. En 1932 tuvo lugar un intercambio epistolar entre Einstein y Freud sobre el tema de la guerra bajo los auspicios del Instituto Internacional de Cooperación Intelectual adscrito a la Sociedad de Naciones. Se publicó bajo el título ¿Por qué la guerra? Estos dos escritos cuestionan los ideales de la cultura no desde el punto de vista de su valor civilizador, sino desde el punto de vista de la economía psíquica. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Freud escribió El hombre Moisés y la religión monoteísta. Y escribió lo siguiente: vivimos en una época particularmente curiosa, descubrimos con sorpresa que el progreso ha pactado con la barbarie. Una lectura posterior de Guerra y Muerte nos hace descubrir los análisis de Freud sobre la guerra como ilustración y desarrollo de esta afirmación. Pero esa intricación entre barbarie y progreso se hará más clara a partir del malestar en la cultura, donde Freud muestra cómo la propia cultura refuerza la pretensión pulsional, conduciendo a la hostilidad a la cultura. Esto es lo que Adorno retendrá de su lectura del malestar y de psicología de las masas y análisis del yo, cuando escribe en Educar después de Auschwitz lo siguiente: la civilización engendra la anticivilización y no cesa de reforzarla. Si la barbarie forma parte del principio mismo de la civilización, puede parecer inútil intentar oponerse a ella. Es lo que escribe Adorno. Desde las primeras líneas de Guerra y Muerte, Freud describe el efecto de la guerra sobre los individuos. Están desconcertados, confusos, desestabilizados. El no combatiente se ve acosado por una miseria anímica. Una ilusión se ha derrumbado. Hablando de las naciones europeas, Freud propone la noción de comunidad de cultura para designar el patrimonio compuesto por las obras de los grandes pensadores, poetas, artistas de todas esas naciones. El hombre que él llamaba el hombre de cultura, el Kulturmensch, había escogido a quienes creía deber lo mejor que le era deparado en goce y comprensión de la vida, y los sumó en su veneración a los inmortales de la antigüedad, así como a los maestros familiares que hablaban su misma lengua. El hecho que estos grandes hombres hablaran otra lengua no los hacía aparecer ante él como extranjeros. Y, cito a Freud, ello nunca lo llevó a reprocharse infidelidad hacia su propia nación ni hacia su amada lengua materna. La guerra rompió todos los lazos de esta comunidad cultural e hizo añicos la ilusión del ideal de comprensión y tolerancia de las grandes naciones europeas. El hombre de cultura quedó desorientado y perplejo en un mundo que se le ha hecho ajeno, despedazada su patria grande, devastado el patrimonio común, desavenidos y envilecidos los ciudadanos. Esta situación reaviva las dudas de Freud sobre el poder
de las fuerzas autodestructivas en la evolución del individuo y de la especie. Cuestiona la aptitud del hombre para la cultura, la capacidad de los impulsos egoístas para transformarse bajo la influencia de lo erótico. Todo su análisis le lleva después a poner de relieve lo que denomina hipocresía cultural. Distingue entre aquellos a los que la cultura consigue transformar, los que llama los Kulturmenschen, los hombres de cultura, aquellos en los que los imperativos culturales se han convertido en algo orgánico, en parte de su naturaleza, y aquellos que actuarán en conformidad con la acción culturalmente buena, sin haber transformado necesariamente su vida pulsional. Es decir, sin haber transpuesto los impulsos egoístas en impulsos altruistas o sociales. Es esta transformación lo que Freud y más tarde Nathalie Salzman llaman trabajo de cultura, Kulturarbeit. Freud no lo tematiza, pero Nathalie Salzman consagra una parte de su obra a tematizar el trabajo de cultura. Estos últimos, los que no han transformado sus pulsiones, no pueden la mayoría de las veces responder a la presión constante de las exigencias y los ideales culturales. Se convierten, dice Freud, en disidentes obligados a actuar de acuerdo con estos imperativos por interés propio, cálculo o la mayoría de las veces miedo. En cuanto la comunidad deja de condenar ciertas acciones, ellos a su vez dejan de reprimir sus apetitos y cometen actos de crueldad que no habrían cometido en otras ocasiones. Su relación con la cultura es de coacción. Los que reaccionan en conformidad con los preceptos culturales y permanecen así aislados de su vida pulsional, viven, como diría Freud, más allá de sus medios psíquicos. Merecen el nombre de hipócritas. Nuestra cultura, añade Freud, facilita en gran medida la formación de este tipo de hipocresía. Esta conclusión es ya una respuesta a la pregunta terapéutica que Einstein le planteará en 1932. Nuestra cultura se funda en esta hipocresía y debería admitir profundas modificaciones si los hombres se propusieran vivir de acuerdo con la verdad psicológica. Al despojarnos de las adquisiciones de la cultura, fruto del largo proceso de hominización, la guerra deja al descubierto al hombre primordial que llevamos dentro. En Guerra y Muerte, Freud declara que lo imperativo del mandamiento "no matarás" nos da la certeza, y le cito, que somos del linaje de una serie interminable de generaciones de asesinos que llevaban en la sangre el gusto de matar, como quizá lo llevamos todavía nosotros. El hombre primordial sobrevive en nosotros, en nuestro inconsciente, inalterado. Comparándolo con otros animales, lo describe como más cruel y malvado, practicando el asesinato como algo que se daba por descontado. Piensa que ni siquiera tenía ese instinto que impide a otras bestias de matar
y consumir a seres de su misma especie. La idea del asesinato aparece muy temprano en la obra de Freud. La interpretación del sueño ya la evoca en la sección del sueño de la muerte de seres queridos, en las últimas líneas del capítulo 7 también, donde Freud se cuida de insistir en la necesidad de mantener separados dos registros de la realidad psíquica y de la realidad material. El sueño nos revela los deseos asesinos que habitan en nuestro inconsciente. Sin embargo, guerra y muerte representa una inversión en el modo de considerar el asesinato. Si hasta entonces Freud distinguía claramente la realidad material de la realidad psíquica, si el asesinato tenía lugar en un escenario interior, el escenario psíquico, el escenario del sueño o de la fantasía, tu reflexión sobre la guerra dará un vuelco total a esta forma de ver. La guerra borra esta brecha, la realidad psíquica y la realidad material se confunden. El asesinato se desarrolla entonces en el escenario exterior. Con el asesinato, lo que cambia es nuestra relación con la muerte. Ya no se puede negar la muerte. Nos vemos obligados a creer en ella. Tu reflexión sobre la muerte le lleva, en la conclusión de su texto, a transformar el dicho si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, en si vis vitam para mortem, si quieres soportar la vida, organízate para la muerte. En otras palabras, y le cito, dejar a la muerte en la realidad y en nuestros pensamientos el lugar que por derecho le corresponde. Podemos preguntarnos si este dicho no es un precursor de la pulsión de muerte que constituirá uno de los ejes de la correspondencia entre Freud y Einstein. De hecho, la verdadera cuestión del debate no es por qué la guerra, sino la que Einstein plantea desde el principio. ¿Qué se puede hacer para aportar a los hombres, para apartar a los hombres de la fatalidad de la guerra? O, en términos de Einstein, ¿hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? Tu pregunta es doble. Se refiere, por una parte, a las condiciones de existencia y funcionamiento de un poder supraestatal que pudiese garantizar la seguridad internacional. Y por otra, a la búsqueda de una vía psíquica, un camino que permita a la humanidad escapar a la fatalidad de la guerra. Es a la vez pedagógico y terapéutico. Pedagógico en primer lugar, ya que piensa que Freud podrá sugerir métodos educativos más o menos ajenos a la política y que permitirán eliminar los obstáculos psicológicos, es decir, la necesidad de odio y de destrucción de la que son portadores los hombres. Terapéutico, en segundo lugar, en la medida en que pregunta a Freud si es posible dirigir el desarrollo psicológico del hombre para protegerlo contra la psicosis de odio y de destructividad. Precisa, y es
esencial subrayarlo, que esta psicosis de odio y destrucción no solo afecta a los más incultos, sino también a los más inteligentes, los intelectuales, que a veces son su presa más fácil. En su respuesta, Freud realiza primero un largo rodeo por la historia y la política que aparentemente le aleja de cualquier consideración psicoanalítica. Se remonta al origen del derecho para mostrar cómo deriva de la violencia, cuya evolución social rastrea. Su amplia visión de la historia humana y de sus conflictos se sitúa entre dos polos: la fuerza como punto de partida y la unión como punto de llegada por construir, siempre frágil y siempre amenazada. Solo después de este largo rodeo evocará su mitología pulsional, pulsiones eróticas, eros, y la pulsión de muerte, que le permitirá reflexionar sobre el fenómeno de la guerra y trazar las vías indirectas para combatirla. ¿Cuáles son? La primera se deriva de la interacción de estas dos pulsiones. Si la guerra es el resultado de la pulsión destructiva, hay que favorecer todo lo que cree vínculos afectivos entre los hombres y ejerza un efecto contrario a la guerra. La segunda, cuanto menos sorprendente, parece una admisión del ideal que ya había anunciado en la conferencia 35 de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, la dictadura de la razón sobre la vida pulsional. Perdón. Se basaría en la formación de una élite de seres humanos con pensamiento autónomo que no puedan ser intimidados y que luchen por la verdad. Pero el imperio del Estado y sus poderes y la prohibición del pensamiento por parte de la Iglesia hacen impracticable y utópico este camino. Por último, la tercera proviene del cuestionamiento que hace Freud de su propia actitud pacifista. En efecto, si Einstein cuestiona a Freud a partir de una posición pacifista que parece evidente, este último, pacifista él mismo, cuestiona esta actitud para aclarar sus fundamentos. Describe el proceso cultural como un proceso orgánico. Lo compara con la domesticación de ciertas especies animales, domesticación que provoca en ellas ciertos cambios corporales. El capítulo tercero del malestar en la cultura lo comparaba primero con el desarrollo libidinal del individuo y luego con su maduración normal. En el hombre debería conducir a ciertas modificaciones psíquicas que son evidentes e inequívocas. ¿En qué consisten? En un desplazamiento progresivo de las metas impulsivas y en una limitación de las mociones impulsivas. Así, sensaciones que pudieron ser fuente de placer para nuestros antepasados se han vuelto indiferentes o insoportables para nosotros. En esta perspectiva, nuestros cánones éticos y estéticos tienen fundamentos orgánicos. El fortalecimiento del intelecto y la interiorización de la tendencia a la agresión, con sus consecuencias
ventajosas y peligrosas son el resultado del proceso cultural. La esperanza, tal vez utópica, de acabar con la guerra descansaría en estos logros culturales. Muchas gracias por su atención. Bueno, David, ahora abrimos el diálogo y la verdad que la profundidad con que has leído a Freud primero, ¿no? Es impactante y muy interesante. Escuchándote, yo pensaba, se me ocurrieron varias cosas, pero por momentos Freud aparece como naif, como inocente, como alguien demasiado confiado, ¿no? En la evolución, ¿no? Del ser humano. Por momentos aparece como escéptico, pero entonces, ¿con qué Freud nos quedamos? ¿Con el demasiado naif o con... No, creo que nos quedamos con el otro. con el que revisa su propia inocencia, me parece, ¿no? Sí, yo creo que antes de la guerra del 14 es sobre todo donde fue muy naif. Antes de la guerra del 14, con Stefan Zweig y toda una serie de intelectuales, tenían la impresión que la guerra había casi desaparecido y que vivían en una Europa extraordinaria donde la civilización se imponía y la barbarie se había alejado completamente. Pero justamente de repente, cuando estalló la guerra, tuvieron una desilusión terrible. En Guerra y Muerte, la idea principal de lo que Freud desarrolla es la desilusión. Muestra cómo toda esa ilusión que tuvieron antes de la guerra se derrumba completamente. Y es allí que empieza, digamos, a nacer el otro Freud, el Freud más escéptico y al mismo tiempo más realista. Muchos le califican de pesimista, pero yo diría que es realista, porque ve verdaderamente lo que somos y no se hace muchas fantasías en torno a ello. Pero aquí nos encontramos con otro nudo, y es, si creo que vos lo señalaste bien, este contrapunto entre lo individual y lo social. Y si el psiquismo individual no hace aguas ante la emergencia política de la guerra, o qué sé yo, hoy tenemos una guerra, tenemos muchas guerras, pero la más difundida, podríamos decir hoy, la guerra entre Rusia y Ucrania, yo creo que muestra el aspecto político y también la psicología del líder. Bueno, allí planteas un problema epistemológico que finalmente Freud no llegó nunca a resolver. Es cómo anudar lo individual y lo social. Y las preguntas que se hizo de saber si podía trasplantar pura y simplemente los descubrimientos hechos en la cura, si podía trasplantarlos a nivel colectivo. Y hasta el día de hoy hay una dificultad en responder a esa cuestión. Por ejemplo, últimamente, Laurence Kahn, que es una de las psicoanalistas más importantes en este momento en Francia, para aquellos que no la han oído hablar de ella, es la hija de Jean-François Lyotard, el filósofo francés. Sí, y bueno, ella no lo dice porque al principio ponía el nombre de su padre y la llamaban porque era la hija de Lyotard, hizo desaparecer
completamente el nombre de su padre para poder verdaderamente hacerse conocer y reconocer. Y justamente escribió un libro magnífico en 2018 sobre el que hicimos aquí un coloquio que se llama Lo que el nazismo, lo tengo por acá, pero no sé exactamente dónde, lo que el nazismo, ce que le nazisme a fait à la psychanalyse, lo que el nazismo hizo al psicoanálisis. Pequeño librito, donde justamente plantea toda esa cuestión de saber cómo se puede pasar de lo individual a lo colectivo, al mismo tiempo que muestra cómo vivimos todavía bajo el impacto de lo que el nazismo eh, hizo no solo al psicoanálisis, sino al hombre occidental. Toda la transformación que operó en el hombre occidental, por ejemplo, toda la cuestión del cambio de la lengua, los términos como el vocabulario y como todos los términos alemanes que el nazismo transformó, de modo que lo que era peyorativo se volvió laudativo. Y por consiguiente crea una verdadera catástrofe en la posibilidad de comprender las cosas. Y además, por ejemplo, Hitler utiliza mucho la palabra Trieb, la palabra pulsión, en su Mein Kampf. Y como dice Laurence Kant, ¿cómo leemos después a Freud cuando esa palabra en alemán se ha transformado por completo y está concebida de otro modo? En fin, es algo muy, muy, muy interesante. Sí. Hay un comentario, Mirta, acá en el chat del Zoom, bueno, Sí. un comentario, una frase que puso Alicia Kilner, que dice: el problema es la ilusión. Bueno, el mismo Freud. La puede decir Alicia. Sí. Bueno, yo creo que Freud sí tiene una gran desilusión. Creo que fue un gran descubrimiento para él esta desilusión, y fue la fuente de toda la vuelta del 20, la desilusión. Porque él tenía una idea de que levantando las represiones y llenando las lagunas némicas, etcétera, las cosas se iban a solucionar. Y de repente se da cuenta que hay algo más oscuro, algo más mortífero. Y creo que cuando él escribe Porvenir de la ilusión, ¿no? Porvenir de la ilusión, él desacredita un poco la ilusión como concepto, ¿no? Bueno, yo estaba pensando en esa cita, David, que vos hacías de Adorno, y yo pensaba paralelamente en un amigo de Adorno, no sé si terminaron peleados, Benjamin con Adorno, pero Benjamin, sí. sí, pero no importa si pelearon. Pero Benjamin decía, todo acto de cultura es al mismo tiempo un acto Es de un acto barbarie. de barbarie. Claro. Sí. Y a mí me Sí. parece que ese es, bueno, es Benjamin, no es Freud, pero me parece que Freud también se da cuenta de eso. Que va y viene un poco de la posición, como decía Mirta, de ilusión a la posición de desilusión, ¿no? O yo a veces pienso que Freud cabalga entre la ilustración y el romanticismo. Entonces, cuando se entusiasma con la ilustración, piensa que toda la ciencia puede resolver las cosas, ¿no? Y cuando vuelve a su corazón romántico alemán, se da cuenta que hay algo satánico, ominoso, destructivo. Ahora, es cierto que eso está en el interior o en cada sujeto, jugándonos siempre malas pasadas, ¿no? Los que fracasan al triunfar, que somos todos los neuróticos. Pero yo lo que pienso es que es un poco difícil traspolarlo todo al nivel de la guerra, ¿no? Porque en la guerra lo que pasa, me parece, es que se levantan como estado de excepción, como diría Agamben, las prohibiciones, ¿no? Si los 10 mandamientos eran no matarás, bueno, aquí no solo que sí matarás, sino que
tienes que matar, sería como el mandamiento, ¿no? O sea, se invierte totalmente el sentido. Pero me parece que eso opera en cada sujeto. Yo creo que después cada uno va a la guerra, si es que le toca, y hace según como es, ¿no? Digamos, no, yo no creo, pero es cierto que también Freud dice en Psicología de las Masas que muchos en masa pueden hacer cosas que no harían nunca de manera singular, ¿no? Sí. Bueno, basta, no digo más nada. ¿Querés comentar algo, David? Willy, una pequeña cosa. Me parece que cuando Freud habla de las instituciones del poder, ¿no? Ejército, religión y demás, ahí ubica el poder que hace el poder sobre la masa, pero también diría el poder que genera la masa. Porque esta es una pregunta que te dejo flotando. ¿La masa existe antes que el poder que empuja al asesinato? ¿O a la corrupción hoy en día? Digo, ¿podemos hablar de la masa como algo anterior al mismo poder que la vuelve masa? Es una pregunta que dejo flotando y ahora le doy la palabra a Willy y después a Adriana. Desmutate, Willy. ¿Se escucha bien ahora? ¿Se escucha bien? Sí. Me parece muy interesante, David, esto que vos planteás. Bueno, cuando uno estudia individualmente una persona a través de los sueños o a través de sus síntomas, es claro que se descubre, y de hecho es lo que fue descubriendo Freud a lo largo del tiempo, la existencia de pulsiones destructivas o de impulsos destructivos, muy destructivos, infantiles. También la compulsión a la repetición muestra la presencia de una pulsión de muerte que, si bien no está aceptada por todos, hay un montón de elementos que hacen pensar la existencia de poderes destructivos dentro de la propia persona. Y la pregunta que vos me parece que planteás bien es ¿hasta qué punto podemos traspolar este tipo de situaciones internas que nosotros vemos en los pacientes en una situación individual para dar cuenta de esto que ocurre en la guerra, que parece mentira? Hoy, 2023, estamos de nuevo enfrentados a una situación tan dramática como la guerra, como el comienzo de la guerra de Ucrania, que tiene una historia que cuando uno la explora, esta discusión que tiene Rusia con respecto a Ucrania, con respecto a Finlandia, con respecto a los países bálticos, con respecto a Polonia, de una historia que comenzó en 1870 con la guerra entre Alemania y Francia, donde la derrota de Alemania sobre Francia generó un resentimiento entre Alemania y Francia que llevó a la Primera Guerra, y lo notable es que tanto Francia como Alemania como Inglaterra desde 1905 se estuvieron preparando permanentemente para un conflicto que sabían que se iba a producir irremediablemente, pero que la sociedad vivía en una especie de negación completa, porque tenían permanentemente ejércitos entrenándose y preparando, estudiando cuáles eran los territorios en los cuales se iba a desarrollar la guerra. Y algo muy llamativo que descubrí hace muy poquito tiempo es que en ese tiempo, en 1910, falleció el rey de Inglaterra, creo que era Eduardo VII. Y lo descubrí a través de una foto en la que estaban 7 reyes, todos juntos en el sepelio de este Eduardo VII. Resulta que los 7 reyes eran todos parientes del rey Eduardo VII, a tal punto que Eduardo VII lo llamaban el tío de Europa, era tío de todos los reyes, y su mujer
la llamaban la abuela de Europa, porque había un montón de príncipes que eran nietos, y el Kaiser de Alemania era sobrino del rey de Inglaterra. Y entonces la pelea entre Inglaterra y Alemania tenía un contenido familiar. Es Era increíble. una crisis familiar, ¿sí? Entonces uno dice, podemos decir que algo de lo que vemos en las personas tiene algo que ver con esta guerra que de algún modo se plantea. Y no podemos decir que no tiene que ver, pero no sabemos de qué manera eso se convierte en masa. Esto es lo que me parece importante. No se puede decir, mira, esto se puede transponer, pero no podemos negar de que algo de esto, cuando se pone en juego como masa, genera como una especie de explosión atómica, porque se crea algo así como una masa crítica donde en realidad el matar se convierte en un mandato y se convierte en un ideal a tal punto que las masas entran en guerra en situaciones que son dramáticas. Cuando uno piensa en la historia y la cantidad de muertos que hubo, de muertos, de lisiados, y la filosofía que se planteaba en esa época, había dos posiciones muy claras frente a las guerras. Una que decía que era imposible que hubiera una guerra porque la interrelación que había entre el mundo era tan importante que si se entraban en guerra se iban a destruir entre ellos, y otros que decían que un país o progresa o desaparece, con lo cual no le queda más remedio que ir a la guerra. Eran dos posiciones muy polares. Y seguimos hoy, en el siglo XXI, todavía instalados en esa situación. Me parece que no Es podemos es negar algo, esto que vemos, ¿no? me parece que lo que estás diciendo es algo que podríamos subrayar que pasa hoy en día, ¿no? Es exactamente así. Bueno, están Rita, Ezequiel y Silvia. Y después, David, cuando pueda, se pone en el chat, escribí el nombre del analista, la hija de Lyotard. En el chat. Laurence Kahn, sí. Sí, sí. Así. Sí, Rita. Rita Adriana hablaba. Adriana, sí. No, yo estaba pensando en esta oscilación, ¿no? Entre la barbarie y la cultura. Y algo que me has dicho vos, Mirta, ¿no? ¿Las masas existen antes, previo a todo esto? Yo me estaba remitiendo un poco a psicología de las masas, ¿no? Y análisis del Jung, donde me parece a mí, lo dejo para pensarlo y a ver qué piensan otros, que en realidad la construcción de la masa no puede hacerse si no hay una figura del líder, no puede hacerse si no hay una pirámide o un idealismo, por supuesto, muchísimas veces equivocado o no, pero me parece, no sé cómo se llama esta gente flotante o estas personas flotantes previas a ser masa, pero creo que para ser masa necesitan constituirse en cuanto a una figura del líder y en donde cada individuo empieza a perder su propia estructura yoica. Entonces el yo se disipa, se une como una especie de yo gigante, que sería la estructura de la masa, en donde solamente la figura del líder es el que puede dar determinados lineamientos, me parece a mí. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Nos podríamos preguntar cómo es posible, porque a veces hay estructuras de masa en las cuales la base de la masa tiene no demasiado discernimiento intelectual o no demasiado cuestionamiento filosófico o no determinados cánones éticos. Pero no es solamente así, porque hoy estamos viendo que mucha gente digamos que pertenecía o que pertenece a la cultura, se pasa la parte de la barbarie en cuanto a masa y los valores totalmente se disipan, como también se disipa la masa cuando la figura del líder desaparece, ¿no? Es como se desvanece y entonces toda esta estructura colectiva deja de ser estructura y vuelven las individualidades a lo suyo, cada uno no sé con cuánta
con cuánto daño, ¿no? Porque digo, si el individuo vuelve a tomar conciencia de valores que posiblemente tenía previamente, ¿qué pasa cuando esto, ¿no? El porqué de la guerra o los disparates que ocurren en la guerra. ¿Qué pasa cuando el individuo se termina esta estructura de masa y todo, se corre de ese lugar y se pregunta qué hizo? Como que se despersonalizó, ¿no? En una estructura masiva. Bueno, eso quería decir. Bueno, ahora está Ezequiel. A mí este diálogo me surgieron dos cuestiones. La primera, Freud no hace planteos clasistas, A veces. ¿no? Esto no lo tenemos que tener en cuenta como también algo que nos queda también de Freud, ¿no? Porque la diferencia entre el Kulturmensch y el que no es Kulturmensch no es clasista también, ¿no? Hay algo ahí que también a Freud, como decimos acá en la Argentina, se le chispoteó, Pero no, no es parte de la estructura de la sociedad victoriana donde él vivía, porque era una sociedad clasista totalmente. También. Es un poco difícil poder correrse de ahí totalmente. Bueno, Bien. está Ezequiel. Voy a tratar de ser lo más breve. Primero, con respecto a la psicología de las masas, no olvidemos que Freud en su texto no habla únicamente de psicología de las masas, sino todo de una serie de fenómenos de indiscriminación sujeto-objeto, enamoramiento, hipnosis, sugestión, contagio histérico y el fenómeno de masa. Yo personalmente pienso, en base a algunos autores, de que hay una dialéctica entre líder y masa, porque puede haber masa sin líder, y puede haber líder que es de alguna manera un emergente de la masa. Por ejemplo, los momentos en los cuales un grupo de personas hacen un asesinato colectivo por distintas razones. Se parece a Totem y Tabú todo esto. Y esto no necesita o no requiere de un líder, digamos, que los organice. Al contrario. Entonces, el líder puede ser un emergente que representa lo peor de las masas en algunos casos y en otro momento lo que posibilita lo mejor de las masas. Pero yo quería hacer una pregunta, David, por un tema que lo rozó Mirta con respecto al intelectual, ese rol de las ideologías en la destructividad. Si bien hay una cuestión de rescate de ideología, tanto por como otros autores acerca del papel positivo de las ideologías religiosas, en algún sentido, yo me refiero a esas ideologías que posibilitan la justificación, inclusive intelectual, de la destructividad. No vi, como otro comentario, quería decirle a Willy Perinot de que hay ciertas cosas que trascienden a las familias aristocráticas europeas que mencionaste, de los reyes, sino que la vocación destructiva imperialista de Rusia viene de la época de Iván el Terrible, 500 años antes o 400 años antes, y que lo continuó Alejandro el Grande, y etcétera, etcétera, y la Iglesia también participó de esto, como ahora participa con Putin apoyando la guerra con Ucrania. O sea, hay una cultura previa que de alguna manera se involucra en la cuestión de la guerra, como todos los imperialismos de todo tipo, ¿no? Pero mi pregunta va más a la cuestión de la ideología, David, para ver cómo pensamos y qué función tiene la ideología en la justificación y la implementación de la destructividad. Sí, bueno, quisiera primero, antes de responder a tu pregunta, retomar la cuestión de la masa, porque hay otra lectura de psicología de las masas y análisis del yo. Lo que escuché hasta ahora es que se trata de masas exteriores, como en el texto de Freud, de la iglesia y del ejército.
Pero hay una lectura que hacen en Francia, Laurence Kahn, entre otros, que considera que el psiquismo está formado justamente de dos elementos. Un elemento masa y un elemento más individuo. Un elemento masa que es un elemento quizás más indiferenciado, más sincrético, un poco como lo que analiza Blecher cuando habla de los grupos y también en simbiosis y ambigüedad. Es como si el psiquismo tuviese esa dimensión de masa y esa dimensión de masa se actualiza a un momento dado y se transforma en algo exterior. Se forman las masas, pero se forman a partir de ese principio. Quería simplemente mencionarlo porque es otra lectura que hacen de psicología de las masas y análisis del yo. En cuanto a la ideología, sí, la ideología es un elemento, me parece, fundamental tanto de las guerras como de los movimientos terroristas, en el sentido que la ideología reduce a, como lo dice, por ejemplo, Hannah Arendt en la conclusión de su libro, dice que la ideología es la lógica de una idea. Es decir, que en ese momento se privilegia una sola idea y se empuja hacia sus últimas consecuencias y a partir de allí ejerce un impacto y se adopta de manera tal que la gente se compromete con esa idea. Bueno, hay muchos elementos para ello, pero la gente se compromete con esa idea y esta compromisión pues lleva finalmente a toda clase de desastres, sea las guerras, sea el terrorismo, pero es verdaderamente el hecho de que las ideas, el conjunto de las ideas se reduce a una sola y a su lógica. Interesante, ¿no? La lógica del uno. Sí, la lógica del uno en este momento, sí. Ok. Bueno, está Silvia y después Juan. Y después leo 2 comentarios del chat. No sé si hay de YouTube comentarios. Hay un comentario. Quería aportar una otra perspectiva que me la trajo el comentario de Willy sobre los parentescos reales, porque hay un texto muy interesante de José Luis Romero, Estudio de la mentalidad burguesa, donde él se refiere a el surgimiento justamente de la mentalidad burguesa y en ese aspecto y sustentando el parentesco de las casas reales, estaba otro sustento y otro líder, que es el líder Dios, que es lo que fue disminuyendo y se puso muy en crisis con la Primera Guerra Mundial y luego la siguiente. Entonces, me parece interesantísimo tanto la presentación que hizo David como esta conversación que estamos teniendo, porque y ahora enriquecida con también el tema de los autores como Blecher, hablando de lo sincrético y el desarrollo de las individualidades, o sea, lo que es masa y lo que es el sujeto, y toda la imbricación. Y al mismo tiempo, cómo esto se expresa a lo largo de la historia humana, ¿no? Así que me parece de una complejidad que por lo menos en la conversación está abarcando. Es muy lindo. Hay una filósofa española, Cortina, que... Adela sí,
que trabaja la idea de lo tribal, ¿no? Como inherente al funcionamiento de nuestra civilización, ¿no? Y creo que esto monárquico que ustedes están trayendo es justamente este funcionamiento tribal, que a veces es familiar y otras veces es totalmente extraño y hostil. Sí, pero un organizador de organizador de la comunidad, ¿no? Lo trae ella como el organizador de la comunidad. Bueno, Juan, y después leo algunos comentarios. Bueno, Y bueno, de un poco complejo algunas ideas que se me fueron ocurriendo para dialogar con David. Varias cositas trajeron todas las intervenciones. Trajeron a Lyotard, a la hija en todo caso, pero me parece que es interesante porque Lyotard padre había acuñado el término de capitalismo libidinal, y me parece que eso es lo que entra en juego cuando estamos hablando de la formación de la masa, tenga o no tenga líder, pero si tiene un líder es alguien capaz de guiar a esa masa en función de su propio complejo de masa, ¿no? Que es destruir lo diferente, destruir la intromisión de aquello que asusta, que es la diferencia, poder catalogar lo diferente para destruirlo, ¿no? Y les hablo un poco de esto, del capitalismo libidinal, me ocurrió así al vuelo, pensando en la nueva masa actual. Permitidme, Mirta, desarrollar un poco la idea. Voy a contar una anécdota y después les voy a recomendar también un libro. Hace 10 años, voy a hablar del huevo de la serpiente, que anida en la producción cultural. Hace 10 años, Amazon apeló a la inteligencia artificial para seleccionar personal de acuerdo a una neutral selección de la máquina. Después se descubrió que no era elegido ningún hombre, ninguna mujer para puestos laborales, porque quien había creado la inteligencia artificial en última instancia había sido el hombre, incorporando inconscientemente sesgos clasificatorios, en este caso denigrantes hacia la mujer. IBM, que como todos sabemos, desarrolló su empresa en la época nazi para clasificar a quienes iban a los campos de concentración. Las tarjetas perforadas se inventaron en ese entonces para eso. También intervino en la clasificación de distintas etnias y razas en la Sudáfrica del apartheid. Y con esto quiero desembocar en el nuevo Dios que nos gobierna a todos hoy, que es un gran Dios de la clasificación absoluta, que es la inteligencia artificial, la supuesta inteligencia artificial, digamos, ¿no? Que es creada por el hombre. Y hoy hay muchos cuestionamientos a esto, porque los creadores de estas inteligencias, que en realidad se llama aprendizaje automatizado, introducen en sí mismo, cuando van construyendo estos códigos, etcétera. Yo no conozco mucho, pero hay un libro muy interesante que se los voy a recomendar porque aborda cuestiones del psicoanálisis. Incluyen el sesgo, quien produce estas maquinarias culturales, científicas. Entonces, hay un progreso, pero también dentro de estas producciones culturales, dentro de estas producciones de maquinarias, se instila insidiosamente lo que será, digamos, en el futuro lo que tendrá consecuencias devastadoras, ¿no? Por ejemplo, ahora hay programas que detectan cuáles son las emociones, ¿no? Hay un montón, les aconsejo que lean este libro, se llama Atlas de la Inteligencia Artificial de Kate Crawford, que es una catedrática norteamericana. Y creo que todo esto tiene que ver con esto, ¿no? Porque es lo que anida, digamos, dentro de la producción cultural, anida la destrucción de la propia humanidad, ¿no? Porque, digo, cuando traigo este ejemplo de Amazon, que es mínimo, hoy ya está mucho más desarrollado, el sistema de inteligencia artificial necesita
que la humanidad sea clasificada, catalogada, etiquetada, para que funcione el sistema, ¿no? Y acá volvemos a la cuestión de, digamos, de la anulación de lo diferente, de lo que no encaja. Esto lo dejo, quería dejar estas ideas que me dispararon al escucharlo a David, y me encantó esto que trajo Adriana de la oscilación entre la barbarie y la cultura, el Dios que lo tomé de Silvia Piscors, pero me parece que, bueno, y el tema de la ideología sobre todo, ¿no? Que trae Ezequiel Jaroslavsky en relación a la producción de maquinarias informáticas o de otro tipo. Gracias. Juan, gracias. Acá Patricia Winter me mandó algo porque me pidió que lea. Es una noticia de un diario virtual que dice: brutal anuncio del jefe de los mercenarios de Putin, que ya no tomarán prisioneros ucranianos. Mataremos a todos en el campo de batalla. Creo que lo mandó Patricia como el ejemplo de lo que, digamos, estamos viendo entre este empuje tanático, ¿no? Que creo que vos, David, lo traías cuando hacías referencia a que todos somos hijos de asesinos, en última instancia, ¿no? Entonces, ese es el huevo de la serpiente, me parece, ¿no? Yo quizá no estoy tan de acuerdo en que el huevo de la serpiente sea la inteligencia artificial, pero sí que me parece que el huevo de la serpiente es eso que vos traías, que anida en todos nosotros. Y que, por supuesto. ¿no? No sé, Gabriela, ¿hay algo de YouTube? Si no leo lo que dicen acá. Hay un comentario, pregunta, crisis familiares, familias de circunstancias problemáticas, pero en relación, supongo, a lo que había dicho Will. Claro, a las monarquías, ¿no? Sí. Y acá pregunta si Juan puede volver a mencionar el nombre del autor que comentaste. Okay. Acabo de escribirlo. Ok, escribieron en el chat. Bueno, por ahora eso. Un comentario de Javier Barroeta, bueno, que afirma que contrapuesto a la masa tenemos al líder y que la masa sigue a alguien que represente un ideal, que hace surgir la pulsión destructiva, el odio a otro, que representa un objeto interno perseguidor, y que Hannah Arendt, en el origen del totalitarismo y sobre la violencia, hace un profundo estudio filosófico sobre esto. Bueno, creo que Javier está como confirmando lo que venimos diciendo, ¿no? Que el huevo de la serpiente es la pulsión destructiva, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro comentario, Alicia. Bueno, después de tanto que se ha dicho, es nada más que reflexiones que he pensado con respecto al muy buen trabajo y desarrollo que ha hecho David, ¿no? Vos mencionaste algo que me parece importantísimo, que es el mundo cuando Freud descubre el mundo de los sueños y la verdadera pulsionalidad de muerte que existe, y que descubre en el deseo inconsciente, que son exactamente los deseos prohibidos. Freud recalca en todo esto, donde es difícil encontrar el deseo, donde justamente serían los deseos prohibidos, aquellos que dice Freud que pulsionan por exteriorizarse. Bien dijiste que el asesinato se conforma en el escenario exterior. Y esto es así en las guerras, el asesinato se conforma en el escenario exterior. ¿No? Esto es así, se realiza esencialmente en el exterior. Ahora, eso mismo es mucho más, porque hablamos mucho de la pulsión de muerte y la pulsión de matar. ¿Qué pasa con los intensísimos lazos libidinales que actúan entre los miembros de la masa y los miembros con el líder?
cada uno de los miembros con el líder y de los miembros de la masa entre sí los unen diferentes lazos de intensos lazos libidinales. Entonces, una vez que la masa se desarma, cada uno se encuentra con el ser humano, inclusive hoy, con esas características que pueden ser totalmente contrarias a las que tuvo en tanto que era masa. Se diferencia otro ser cuando está solo y no en contacto con los lazos libidinales de la masa. Entonces, esa influencia, yo creo que al temor más grande que nos habita y que está, es también una cuestión que más allá de esta indiscriminada matanza que se realiza en las guerras, ¿qué pasa cuando el asesinato revierte y de un asesinato exterior, que es lo más grave que puede estar pasando, se transforma en el propio asesinato interior? Y es la muerte y el suicidio que habita en cada uno como castigo. Creo que eso, que Freud lo trata muy bien en el masoquismo, revierte ese asesinato exterior en un asesinato interior, que me parece de tanta importancia aún más que el asesinato exterior, ¿no? Lo demás es agregar esto que has estado hablando muy bien. Muy interesante. Ok, ¿querés comentar algo? Porque a mí me gustaría hacerte una pregunta como para iniciar un cierre. Se ha hablado mucho, se sigue hablando, y yo creo que todo lo que hoy trabajamos tiene que ver de alguna manera con eso, de la caída del padre en la cultura. Pero también desde otro punto de vista se habla de la caída de Occidente, ¿no? La guerra entre Oriente y Occidente, pero de últimas a nosotros lo que nos interesa es cómo esto que vos relataste históricamente, ¿no? La caída de la comunidad de la cultura, tiene efectos en lo que podríamos, porque hoy se habla mucho del vaciamiento cultural de nuestras sociedades. Creo que en Latinoamérica, por lo menos esto se habla mucho, o cuando se dice que, o Bauman, cuando la sociedad líquida, o cuando se habla de que los jóvenes no tienen lenguaje. Digo, hay muchas maneras de encarar una misma problemática, ¿no? Desde distintos ángulos, pero de últimas estamos hablando de la caída de un mundo cultural occidental. ¿No? ¿De red de sentido decís? ¿Eh? ¿Red de sentido? Sí, sí, lo digo como pregunta, si, digamos, si todos estos síntomas que nosotros vislumbramos tienen que ver con esta caída de un mundo intelectual, cultural, artístico, digamos, de las 7 artes, digamos, y del pensamiento también, ¿no? Hoy alguien me decía que la Facultad de Filosofía es la que menor presupuesto tiene en la Argentina. Entonces, digo, bueno, hay una caída, digamos, de un mundo que nosotros idealizamos y que tiene que ver con Occidente. Vos lo ponías más en Europa, ¿no? Pero también nos atañe a nosotros. Sí, seguro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Porque lo describimos, lo pensamos, lo analizamos, para no caer nosotros mismos en algún escepticismo nihilista, apocalíptico, digo, no sé, me queda como pregunta. No sé si hay respuesta. No sé, es muy buena pregunta. Ahora, la respuesta no sé lo que decirte, pero la pregunta y el análisis de la situación es muy justo. En efecto, hay una caída de todo lo intelectual, de todos los grandes valores en los que hemos creído. Incluso se ve, por ejemplo, si vuelve a Europa, se ve en un país como Francia, donde en el siglo pasado hubieron grandes filósofos, en este siglo no hay nadie que aparezca en este momento.
son todos muy secundarios y poco interesantes si se los compara a Mossad o a gente así. Y eso muestra que hay una caída muy fuerte. Luego, a nivel de la educación, hay cambios terribles donde las humanidades ya casi no se trabajan o se trabajan muy poco. Solo en los colegios privados se trabaja todavía algo de las humanidades, pero en el sistema público, aquí por ejemplo, en el sistema público no hay absolutamente nada de la cultura clásica con la que nosotros nos hemos alimentado. Ahora, ¿qué se puede hacer con todo eso y cómo cambiarlo? Eso es una buena pregunta, pero no tengo respuesta a ello. Lo único que veo es la posibilidad y eso lo hacemos aquí, se hace en muchos países donde se forman pequeños grupos que vuelven a trabajar juntos ciertas cosas, como seminarios como el que estamos teniendo ahora, y en los que la gente intenta trabajar ciertas obras, pensar ciertos temas, plantear ciertos problemas, pero las universidades, por ejemplo, están enteramente dedicadas a la ciencia, a la técnica y, como dijiste, en torno a la Facultad de Filosofía. Eso es lo mismo aquí y es lo mismo en casi todo Occidente. Las facultades de filosofía, de literatura están completamente dejadas. Mirta, hay un comentario acá, ¿puedo leerlo? Sí. En YouTube, de Pablo Bucher, que dice: hoy también hay una masa espectadora que, por ejemplo, mira las guerras y las matanzas en las pantallas de los medios masivos de comunicación. Esa masa de los medios es tal vez una masa sin líder, y agradece por el excelente encuentro. Interesante. El líder no sería la televisión. Claro. Claro. Eh, Las redes sociales, la televisión, en Las redes sociales también, claro. Sin embargo, me parece que, como plantea David, en pequeños grupos, o como plantea Nathalie Salma, con la literatura de los campos de concentración de Primo Levi, la misma Solomov de los campos de concentración rusos, etcétera, como Víctor Kemper, es decir, intentos de gente de a través de literatura o escribir sobre el Holocausto es una manera de intentar frenar la destructividad. No es muy pequeño, pero me parece importante el rescate de la literatura como defensa de la especie humana, porque lo que ocurrió con los campos de concentración nazis y rusos fue un atentado contra la especie humana, era una máquina de matar seres humanos. Ahora yo les pregunto otro comentario como el anterior. Yo veo que todos ustedes tienen detrás suyo bibliotecas. Yo también las tengo. ¿En cuántos hogares de nuestros hijos, no digo de los jóvenes, hay bibliotecas? Lo digo para implicarnos también, ¿no? Porque si no, pareciera que siempre hablamos de los otros, ¿no? Nosotros tenemos bibliotecas. Posiblemente algunos de nuestros hijos también, no digo que no. Lo que hablo es de toda una generación que incluye a nuestros hijos y que muchas veces no hay un libro, ¿no? Digo, entonces, digo para que lo pensemos en esto en este sentido del Kulturmensch y de la comunidad de la cultura y de la cultura. Claro, es como una reminiscencia del pasado por momentos.
Sí, Mirta, te quería comentar algo que me sorprendió mucho. Yo vengo de Suiza, estuve visitando justamente a mi hija y yendo a un pueblito en las afueras de Ginebra, encontré en una especie de cajón donde había libros. Los vecinos de ese lugar, después de leer un libro, lo colocan ahí y cualquier otro vecino puede retirar el libro. Para mí es una manifestación concreta de intercambio cultural en un pequeño pueblo de Suiza. No te digo que podemos hacer grandes cosas, pero lo que planteaba David, o nosotros, de poder charlar y dialogar como en este espacio, en los seminarios, como hicieron los griegos también en su época milenaria, ese trabajo de cultura tiene importancia, como hasta poder dar libros y poder hacer pensar a las futuras juventudes también. No es un trabajo masivo, es un trabajo más particular, más de pequeños grupos. Bueno, no sé, está Juan, que quiere, ¿alguien más pidió la palabra? Está Juan, y después levanten la manito quien quiere dar un último comentario. Adriana, Yo me había quedé pedido la palabra pensando, digo, estamos hablando de esto, de la muerte, nos estamos focalizando a veces creo que en la cuestión de la muerte como algo que tiene que ver con el cuerpo humano, ¿no? Yo cuando me refiero a la muerte también me refiero a la muerte como de subjetivación, que eso es lo importante. Y me sonrío porque digo, pucha, ¿cuál era la expectativa de vida en 1914 y cuál es la expectativa de vida del año 2023? Estamos en más del doble de la expectativa de vida. ¿No ha triunfado ahí la pulsión de vida, no? Las guerras no han producido también avances médicos que en muchos casos han ayudado a encontrar soluciones a lesiones, enfermedades, la miopía, por ejemplo, que es producto de cómo impactaron los estallidos de vidrios en los ojos de los pilotos, y al ver que se curaban, descubrieron que podían hacerse operaciones de ojos para curar la miopía. Digo, son estas preguntas también las que me interrogan, ¿no? Como que la pulsión de muerte no va sola, pareciera de la mano de la pulsión de vida. Yo digo, tantos avances médicos que hay hoy, ¿no? Cosas impensables hace tan pocos años, ¿no? Yo digo para también sacar un poco lo positivo, digamos, no como carita feliz, sino, bueno, como algo de esperanza, digamos, ¿no? Me parece que estamos en un punto como un aumento de la expectativa de vida. Lo que sí nos debemos interrogar es acerca de los cuentos de hadas, los libros y la creatividad y la posibilidad de crear de cada ser humano, ¿no? Digamos, que no pierda el capital subjetivo. Me parece que ese es el verdadero desafío, ¿no? Si no, sería mayor expectativa de vida a condición de que, ¿no? Bueno, era eso, no más. Bueno, Adriana, ¿vos querías decir algo? Sí, pero era de antes, pero muy cortito lo digo. Por un lado, lo que yo había dicho, ¿no? De qué pasaba cuando la masa se destruye y quedan las individualidades, que es lo que tomó un poco Alicia, ¿no? Y estaba pensando en cómo queda la gente que intervino en la guerra, porque el yo se destructura, digo, nunca van a volver a ser como eran. Cuando uno ve los veteranos de guerra, bueno, acá se ve mucho en Estados Unidos, la droga, la mayoría de los homeless que hay, o muchos de ellos son personas que vinieron de la guerra de Vietnam y que nunca más se pudieron acomodar a una sociedad. Entonces, eso pensaba un poco, ¿no? Cómo se destructura a nivel individual un individuo cuando va a la guerra, por un lado. Y después otra cosita chiquita, pero hace mucho de esto. Le quería decir a Ezequiel, cuando Ezequiel decía que de repente podía haber masa sin líder, es para preguntarlo, ¿no? Pero me estaba y te referiste a Totem y Tabú, Ezequiel. Pero yo pensé, ¿no había un líder? ¿No era el padre al que mataron los hermanos, digamos, ¿no? El líder de esa masa. Bueno, nada, no tenemos más tiempo, así que me imagino que querés cerrar, Mirta, y nos encontramos la próxima. Sí, bueno, en principio agradecerte, David, todos tus conocimientos, ¿no? Porque son
muy extenso, y que nos hayas brindado un poquito de eso. Así que nos vemos, te agradezco toda la participación. El 23 de mayo, David va a estar en una actividad un martes a las 11, en los 10 años de la época, y como David es autor de uno de los trabajos, lo invitamos también a participar de ese evento. Y por eso yo me equivoqué los textos. Disculpen nuevamente, pero nos vemos en formación permanente el 8 de mayo, y que seguiremos con las emergencias clínicas, las anorexias, y volveremos a darle otra vueltita a las emergencias sociales prontamente. Gracias a todos y nos encontramos entonces el 8 de mayo y bueno, y seguimos estos diálogos que hasta ahora siempre nos dan un poquito de oxígeno. Sí, de oxígeno. Ok, son caricias al alma también. Bueno, gracias y nos vemos. Chao. Gracias. Juan, Chao. la película Obsesión, la serie Obsesión, con respecto a lo que dijiste. Ah, bueno. Acá recomendaron, no lo leí. Obsesión, luego de un brillante cirujano que salva a dos gemelos y cómo se va metiendo sin darse cuenta en una situación más terrible, incestuosa, y termina él pagando con la vida del hijo. Pero esto en relación a lo que decía Juan del progreso de la ciencia. Perdón, pero se me vino... Algo que me olvidé de decir, que creo que también apunta, es lo transgeneracional. Claro, claro. Los efectos transgeneracionales, ¿no? Como se ve como en la película No hay novedad en el frente, que la remake que ganó el Oscar ahora, donde van a matar también a aquellos que van obligados a la guerra. Claro. Y que al principio están muertos de miedo y no quieren matar, y después terminan matando y de alguna manera ya son muertos en vida también, ¿no? Porque... Y la película Sin novedades en el frente, ¿no? Acá Sí, Patricia trae sí. el título. Y bueno, cariños y que sigan. Buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias, buenas noches.